Desde luego, si a un lugar va alguien a glosar una estrategia de prevención, un programa de prevención y una vinculación entre la prevención y las familias con la absoluta garantía de que está presentando un producto de primerísima calidad, es aquí y en relación con el trabajo de IDEFREA y con lo que representa Feria. Y eso lo quiero decir justo antes de decirle a Amador que no he entendido si yo soy de los que trabajo o de los que viaja, pero bueno, no, digo por aquello de dejar en evidencia que efectivamente me importa mucho más el contenido del programa que hoy aquí se presenta que cualquier otra circunstancia respecto a la cual evidentemente me permito hacer una broma. Broma que de todos modos tampoco está tan mal traída, permítanme que les diga, porque probablemente yo sea más de los que viajan, no de los que trabajan. Entre otras cosas porque desde hace muchos años concebí que mi posición en el sistema tenía que ser la de favorecer y ayudar a que los demás puedan hacer lo que realmente quieren hacer. Y no sé si eso es trabajo o no. En todo caso, es a lo que me dedico, a intentar impulsar y coordinar este tipo de actividades y incluso en un país como el nuestro, pues de vez en cuando, con la satisfacción de poder aportar un granito de arena, unos cuantos euros, a que determinadas cosas se puedan hacer. No por una cuestión de generosidad ni una mala interpretación de lo que significan los fondos públicos, sino primero porque efectivamente el significar las políticas de prevención es algo absolutamente necesario y deben de contar con el respaldo necesario para que se puedan llevar a cabo. Ojalá pudiéramos dedicar mucho más. En segundo término, también y además porque en este país existe una política, afortunadamente desde hace ya más de 15 años, que consiste en intentar revertir sobre la sociedad aquello que se consigue a través del esfuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de los tribunales, arrebatar a aquellos precisamente que quieren comerciar contra la salud y la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras familias, de nuestra sociedad en su conjunto. Es eso que se llama el Fondo de Bienes Decomisados, que como yo a veces relato en muy pocas palabras, se trata de quitarle los bienes a los malos para ponerlos donde realmente pueden beneficiar a la sociedad. Es algo francamente simple, pero que hace falta administrar y que hace falta garantizar desde la perspectiva de plena transparencia que se aplica a lo que es realmente necesario. Eirefrea es francamente uno de esos socios, lo digo a boca llena y desde el corazón, que a uno le gustaría tener no solo en Baleares, no solo realizando actividad también en otras comunidades autónomas de nuestro país, sino que en Eirefreas nos vendrían estupendamente bien desde la perspectiva de conseguir los objetivos que pretendemos conseguir. Porque bueno, pues yo creo que cabe decir que a lo largo de más de 30 años de existencia del Plan Nacional sobre Drogas se han conseguido muchas cosas. Si nos autocastigamos diciendo que no hemos conseguido nada, lo primero que vamos a hacer es desincentivarnos y además faltar a la verdad. Pero no es menos cierto que tenemos muchísimos retos por delante, muchísimas circunstancias que todavía demandan una actividad permanente y necesariamente orientada desde esa evidencia a la que el doctor Calafat hacía mención, y que además necesitan necesariamente como condición sine qua non la implicación de toda la sociedad, de una sociedad estructurada, no de una sociedad que hoy dice una cosa y mañana lo contraria, o que reclama, pues pongamos por ejemplo, una política de tolerancia cero hacia la no vacunación, y al mismo tiempo es absolutamente tolerante en relación a los consumos de alcohol por parte de los menores. Bueno, yo creo que merece la pena que reflexionemos en conjunto sobre el posicionamiento global que de cara a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad una sociedad como la nuestra quiera tener. Y ahí la sociedad tiene que ser soberana y decidir qué es lo que quiere hacer. Pero efectivamente aquellos que nos dedicamos a trasladar de alguna manera esa voluntad en acción, pues que también de alguna manera sepamos realmente dónde encontramos los aliados necesarios. Y yo estoy absolutamente convencido de que en la representación que hoy está aquí sentada tenemos muchos aliados, muchos. Primero porque lo he vivido en muchas de las personas que aquí están y con las que he tenido la oportunidad de trabajar en diversos escenarios y a lo largo del tiempo.
Segundo, porque por convicción cualquier asociación que aglutine familias y que se preocupe efectivamente por hacer ese trabajo tan necesario de empoderar a los padres desde la perspectiva de la educación de sus hijos, eso que nunca nos enseñaron a hacer, que nos encontramos de sopetón y que tenemos poco más o menos que implementar sobre la marcha en función de las necesidades que van surgiendo, pues es algo que afortunadamente no tiene por qué hacerse desde la soledad, sino que se puede hacer desde una perspectiva compartida y ojalá con un apoyo eficiente, eficaz y eficiente desde las instituciones, sean públicas, sean privadas, pero que en cualquier caso reman en la misma dirección y persiguen los mismos objetivos. Bueno, yo creo que hoy es un día francamente gozoso desde la perspectiva del motivo que nos reúne aquí. A mí dadme muchas excusas para viajar, aunque no trabaje, de cara a visitaros aquí en Baleares y, por supuesto, en cualquier otro lugar con tan solemne motivo. Y por mí nada más, porque creo que apremia el tiempo y que debemos empezar el contenido del propio programa cuanto antes. Yo de entrada ya me vais a perdonar si ahora mismo dejo dicho que a las 5 tendré que salir escopetado por la puerta para coger un vuelo que sale a las 6 de la tarde camino de Barcelona, porque hoy estoy aquí en Baleares, mañana estaré en Oviedo y así sucesivamente. Es decir, efectivamente no trabajo si viajo, pero a las pruebas me remito, pero en todo caso de lo que se trata es de que podamos entre todos disfrutar de acciones como las que el programa Feria viene realizando y tiene previsto seguir realizando en el futuro, seguro que con el apoyo de la Administración y en un contexto en el que nuestra relación, la de la Delegación del Gobierno con la Consellería de Sanidad de Baleares, es muy fluida, nos identificamos con los mismos objetivos y sabemos que hay una voluntad y una vocación de seguir participando en todo esto. Muchas gracias, por tanto, a los dos y a vosotros por escucharme. Y cuando don Amador, que es el maestro de ceremonias, lo ordene, pues paso a la siguiente intervención. Bueno, mi profesor de filosofía, cuando yo estudiaba el bachillerato, el antiguo, evidentemente, me acuerdo que una de las cosas que se me quedaron absolutamente claras desde la perspectiva de su discurso fue un día que me pidió, vamos a ver, señor Babín, demuestre que está usted ahí de pie. Y yo dediqué unos cuantos minutos a intentar, con argumentos absolutamente traídos por los pelos, porque eso en mi libro no venía, pero yo intenté efectivamente demostrarle que estaba ahí de pie. Y al cabo de un rato, don Pedro Esteban, que así se llamaba el profesor de filosofía, me dijo, mire usted, apréndaselo para siempre. Lo evidente no hay que demostrarlo, basta con mostrarlo. Bueno, yo voy a intentar mostrar algunas de las cuestiones que conocemos y que creemos que son evidencias porque se sustentan sobre datos que están recolectados de una manera ortodoxa, metodológicamente válida, representativa de la sociedad española, para que nos puedan mover a reflexión desde la perspectiva de si las familias tienen o no que implicarse en relación a lo que significa lo que yo voy a definir, y a lo mejor otros pudieran tener otra opinión, como el problema del consumo de alcohol por parte de los menores. Insisto, lo voy a hacer desde la perspectiva que creo mejor sé, que es la de los datos, pero seleccionando algunas variables sobre las cuales en general no solemos comunicar porque siempre pasamos de puntillas por las prevalencias, por otra serie de cuestiones, pero que sí profundizamos desde el análisis que hacemos en el observatorio que existe en la delegación y que hoy merece la pena traer aquí precisamente para esa reflexión. Porque claro, supongo que con el auditorio que aquí tenemos no habrá que explicar que la familia es el primer espacio de socialización, evidentemente no solo el más natural y lógico, sino el más eficiente, siempre y cuando estemos en las condiciones oportunas por, digamos, el modelo de paternalidad elegido, como para que ese modelo pues, pueda cundir desde la perspectiva de esa formación, entre otras cosas, en la protección de la salud de los menores. Bien. Evidencias. Miren ustedes, el informe sobre la carga mundial de enfermedad que se elabora por la Universidad de Minnesota desde el año 2010 y que se actualiza anualmente, en su actualización para mayo de 2015, es decir, ayer mismo, sitúa el uso de alcohol
para el colectivo de chicos y chicas, perdón, en este caso son chicos, pero da igual, si pusiéramos la imagen de las chicas sería lo mismo, entre 15 y 19 años de edad, como la primera causa evitable desde la perspectiva de la carga de mortalidad en la población. Es decir, si queremos buscar algo que podamos evitar y que realmente va a tener una incidencia notable desde el punto de vista de disminuir la morbilidad y la mortalidad en la población de 15 a 19 años de edad, ahí tienen el orden. Primero el alcohol, por cierto, segundo el resto de drogas. Creo que con esto ya me he ganado la continuidad, o sea, echarme ya no me van a echar. Luego seguimos hablando de otras cuestiones, pero ahí está clarísimo. No lo decimos en España, se dice desde la comunidad científica en relación a informes perfectamente validados. Por cierto, no es un problema exclusivo de España, como ven, salvo algún país, Italia, Alemania, Islandia, en donde el alcohol es la segunda, no la primera, pero prácticamente el alcohol es un problema a nivel de la Unión Europea en todos los países, bueno, países de la Unión y no de la Unión, pero países europeos en este momento. Y es que no nos puede extrañar porque en un artículo que es absolutamente clave y todo el mundo se refiere a él, que publicó Nat en el año también 2010, en el que intentaba categorizar el riesgo atribuible o el riesgo de daño a las distintas sustancias con potencialidad adictiva, legales o ilegales, valorando no solo el daño directo hacia la persona que las consume, sino también el indirecto que se puede generar por la acción de esa persona bajo el efecto de esa droga, pues resulta que situaba al alcohol al inicio de la distribución como la droga. Y a mí me oirán siempre hablar de droga, ya sé que a mis amigos de los sectores productores esto no les gusta, pero esto es así, como la droga que está a la cabeza de la distribución en la suma no solo del daño individual, hay otras drogas que hacen más daño individual, como la heroína o la cocaína, pero sobre todo por los daños a terceros que se pueden producir en los contextos de consumo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que siempre el riesgo no es exclusivamente el que se produce en el contexto específico del consumo, sino también en función de la prevalencia de consumo. Es decir, un riesgo evidentemente se puede presentar con mucha más probabilidad en la medida en que hay muchas más personas sometidas a ese riesgo. En nuestro país, y no me voy a detener ni un instante en esto, afortunadamente disponemos desde hace más de 20 años de largas series de estadísticas nacionales que nos permiten evaluar determinados cambios en los consumos de las sustancias, tanto, digamos, de comercio lícito, alcohol, tabaco, como drogas ilegales. No solo estadísticas, sino también indicadores desde el punto de vista asistencial, de urgencias, de mortalidad, etcétera, etcétera. Y en todos ellos me baso a la hora de trasladarles algunos de los datos que les vamos a trasladar. Porque, como decía una campaña que promovió el anterior gobierno al final de la última legislatura, por desgracia, lo normal para su edad es quedar con sus amigos y después acompañar a alguno de ellos a urgencias. Eso decía una campaña que recordarán seguramente, tenía varios lemas, tenía varios carteles, pero todos giraban un poco en torno a lo mismo y todos acababan diciendo esto no debería ser normal. Bueno, y algo que no se comenta tanto y que yo sí digo, ya me he llevado algún cachete por ello, alguna colleja, y es que pensemos que no siempre son los hijos de los demás los primeros que promueven de alguna manera el consumo colectivo, ¿no? Las cifras son tan abrumadoras que es prácticamente imposible pensar que esto es el efecto de algunas pocas mentes perversas que arrastran a los demás hacia un camino en el que no quieren ir. No, esto evidentemente es un fenómeno colectivo que tiene sus circunstancias, sus causas, sus raíces, mucha reflexión que habría que hacer detrás de todo ello, pero desde luego es un fenómeno lo suficientemente generalizado como para que le prestemos la máxima atención. Y es que efectivamente siempre hablamos de sustancias de lícito comercio y drogas ilegales, y yo digo sí, pero es que cuando estamos hablando de consumo de tabaco o de alcohol por debajo de los 18 años de edad, estamos hablando de un consumo ilegal, porque afortunadamente, tal como nos propusimos para esta legislatura, en este momento, en este país, no hay ninguna comunidad autónoma que autorice la venta, la donación
el consumo, ninguna forma de consumo, en definitivas cuentas, por parte de los menores de 18 años de alcohol o de tabaco. Por tanto, debería sorprendernos, esto a su edad no debería ser normal, el que prácticamente el 82% de los chicos y chicas entre 14 y 18 años de edad ya hayan consumido alcohol en un determinado momento. Bueno, esto basta con mostrarlo para que de alguna manera tomemos conciencia de cuál es el problema. Lo que pasa es que a veces cuando hablamos de porcentajes se pierde un poco la perspectiva. Vamos a las cifras puras y duras. No debería de ser normal que hubieran consumido alcohol en los últimos 30 días más de 124.000 chicos y chicas de 14 años. 124.000, no estamos hablando de 2 ni de 3. No debería de ser normal que 868.000 adolescentes entre 14 y 18 años de edad se hayan emborrachado al menos una vez en el último año. Casi 1 millón. No debería ser normal que más de 700.000 chicos y chicas de esas mismas edades hayan consumido 5 o más bebidas en una sola sesión de marcha en los últimos 30 días. O no debería de ser normal que en ese mismo contexto de 14 y 18 años de edad haya ni más ni menos que 45.500 chicos y chicas en nuestro país que consumen alcohol a diario. Y estos son datos que se extraen y que evitan una simplificación, porque claro, yo podría haber dicho, en vez de lo que acabo de decir, bueno, en nuestro país en los últimos 20 años la cantidad de alcohol consumido por los adolescentes se ha mantenido más o menos constante. Ya, pero bueno, es que eso implica esto, o implica otras cosas, porque lo comentaba con una periodista esta mañana. Hombre, si a mí me pregunta usted si las borracheras han bajado o han subido en relación a entre la última y la penúltima encuesta, yo le tengo que decir que han bajado. Perdón, a ver si consigo mostrárselo. Aquí. Yo tengo que decir que han bajado. Se ve de 35.6 a 30.8 han bajado. Pero la regresión, la recta que muestra la evolución a lo largo del tiempo de la prevalencia de borracheras entre 14 y 18 años de edad no deja lugar a dudas de cuál es la tendencia. Como no deja de ser también, cada vez menos, pero hasta cierto punto sorpresivo, el que podamos tener porcentajes de borracheras del 26% a los 14 años de edad, 1 de cada 4, o del 40% a los 15, y así sucesivamente. O, por ejemplo, que nos encontremos... Creí que tenía aquí una, qué lástima si no la he traído. Bueno, no sé si aparece la... Ah, no, sí está aquí perfectamente. Y fíjense ustedes, no solo desde la perspectiva de la prevalencia en relación a la edad, sino también en relación al género. Es que nuestras chicas de 14 años, nuestras chicas de 15 años, nuestras chicas de 16 años superan en prevalencia de consumo a los chicos de las mismas edades. Es decir, estamos ante un fenómeno, llamémosle global, por no llamarle otra cosa. Bien. Decía al principio, bueno, esto es que mi hijo no consumiría, pero los demás le llevan al huerto. Bueno, pues no parece que sea así, porque si profundizamos en los datos de la encuesta Studes, nos encontramos con esto que me parece muy interesante mostrar. Cuando nosotros le preguntamos a un chico o a una chica si aquellos con los que se relaciona consumen de manera habitual y lo cruzamos con el hecho de su propio consumo, nos encontramos que entre aquellos que dicen que la mayor parte de sus amigos consumen, ellos consumen en un 88,6% de ocasiones o de porcentaje de prevalencia. Mientras que entre aquellos que solo algunos o pocos de sus iguales consumen el 53,8%, que sigue siendo mucho, pero que hay 35 puntos de diferencia entre un grupo y otro.
lo cual también pone de manifiesto la importancia de trabajar desde la perspectiva del reforzamiento de la autoestima en relación a lo que significa la presión de los iguales. Pero hoy no toca, hoy vamos a hablar fundamentalmente de familias y lo haré en breve. Ahora estoy mostrándoles la panorámica general, pero enseguida vamos a pasar a aspectos que tienen mucho que ver con la dinámica familiar. Bien. Lo que sí sabemos también de manera absolutamente incontrovertible es que la probabilidad de consumir depende de una serie de circunstancias, pero muy directamente de la percepción de riesgo y de la percepción de disponibilidad. A mayor percepción de disponibilidad es más probable que se consuma y a mayor percepción de riesgo es menos probable que se consuma. Bueno, pues miren ustedes, claro, lo que nos dicen los adolescentes es que la posibilidad de conseguir de manera fácil o muy fácil alcohol en un margen de 1 a 2 horas desde hacer el propósito de conseguirlo para estos menores de edad está por encima del 90%. O sea, es francamente muy fácil conseguirlo. Y aunque es verdad que está un poquito por debajo en la última encuesta respecto a la penúltima, pero en todo caso estamos en cifras muy, muy altas, en comparación, por ejemplo, con otras sustancias con potencialidad adictiva, pero en todo caso muy altas. Pero es que además, cuando nos ponemos a averiguar, simplemente preguntándolo, dónde se consigue y dónde se consume el alcohol, nos encontramos cosas que yo creo que merece la pena reflexionar sobre ellas. Como por ejemplo que y en este caso hablamos de menores porque hemos excluido los 18, estamos aquí entre 14 y 17, nos encontramos con que ni más ni menos que 1 de cada 4 está consiguiendo el alcohol o bien en su propio domicilio o en el domicilio de otro amigo de la misma edad. Y además, dependiendo de que sea el domicilio de otros o el domicilio propio, reconocen que ese es el lugar de consumo entre un 20 y un 40% de las ocasiones. Es decir, buena parte de este consumo tiene que ver con la obtención y el propio consumo dentro del domicilio familiar propio o el domicilio de un igual. Es verdad, y es escandaloso, que se pueda en un 57,7% de ocasiones conseguir el alcohol en bares o pub, y así sucesivamente. No me voy a entretener en el resto de los datos, pero sí me parece muy importante el tema del domicilio. ¿Qué se bebe? Todo. Ya sé que siempre se dice, no, pero fundamentalmente combinados, bueno, depende. El 40% del consumo es cerveza. Algo menos de vino, sobre todo a edades adolescentes, pero ni más ni menos que el 28,1% declaran haber consumido vino o espumosos en el fin de semana. Es decir, se bebe de todo. Muchas veces la dinámica es vino barato, como dicen, para empezar a coger el puntito, después seguimos con cerveza que es barata, terminamos rematando con un combinado, que es lo que ya nos aporta la carga fundamental. Y decíamos que el riesgo, la percepción de riesgo también es muy importante. Fíjense ustedes en comparación con otras sustancias, por ejemplo con el caso del tabaco, que corresponde con esta línea verde y donde hemos conseguido, viniendo de muy abajo, que el 91% de nuestros adolescentes consideren de riesgo fumar un paquete diario de tabaco. Fíjense en comparación dónde está el alcohol. Lo mismo me da si estamos hablando de tomar 1 o 2 cañas o copas diariamente o si hablamos de tomar 5 o 6 copas en los fines de semana. Estamos en percepciones de riesgo bajísimas para el alcohol. Y claro, lo que sabemos, ya lo he dicho, es que a medida que la percepción del riesgo aumenta, el consumo baja, o, dicho a la inversa, que también es cierto, a medida que la percepción de riesgo es baja, el consumo se incrementa. Por tanto, estas circunstancias son importantes. Sigamos mostrando la realidad, brevemente. El 5,5% de los adolescentes 14 a 18 años de edad ha sufrido algún accidente de tráfico, siendo conductor de un vehículo de motor. Por tanto, estamos hablando fundamentalmente de 16 a 18, puesto que incluimos, por supuesto, ciclomotores y otros. De ellos, el 39,5% habían consumido alcohol en las 2 horas previas.
el 20,3% había participado en alguna pelea o había sufrido o realizado alguna agresión física. De entre ellos, el 37,4% había consumido alcohol en las 2 horas previas. Un 13% ha recibido asistencia médica o sanitaria urgente. De ellos, más del 15% habían consumido alcohol en las 2 horas previas, pero es que el 5,8% ha sufrido alguna detención por la policía o la Guardia Civil y de ellos más de un tercio habían consumido alcohol en las 2 horas previas. Es decir, la concurrencia entre el consumo de alcohol y determinadas situaciones que todos juzgaríamos a priori indeseables es muy, muy, muy probable. Y otra cosa que muchas veces se habla y que algunos discuten, el problema que supone ya no desde la perspectiva del efecto inmediato en términos de riesgo, sino del efecto diferido en términos, por ejemplo, de rendimiento escolar o posteriormente de rendimiento laboral, si entramos a valorar los daños en la evolución de un cerebro en maduración que supone los consumos a estas edades. Fíjense, un simple dato. Entre aquellos que no se han emborrachado en los últimos 30 días han repetido curso el 26,5%. Entre aquellos que se han emborrachado en los últimos 30 días han repetido curso el 43,1%. Estas diferencias son estadísticamente significativas, por supuesto, no es mero azar. Y algo que también insistimos con muchísima asiduidad, y es el hecho de que, además, el inicio precoz en los consumos de alcohol se acompaña, sobre todo con patrones de consumo de riesgo, del consumo de otras sustancias. Y ahí lo tienen expresado en relación a las borracheras, entre aquellos que no se han emborrachado en los últimos 30 días, que serían las barritas de arriba, que, bueno, no es que sean para dar palmadas, pero en todo caso, si las comparamos con las de abajo, pues son el paraíso, ¿no? Porque evidentemente el consumo entre aquellos que se han emborrachado en los últimos 30 días es muchísimo más alto. Estamos hablando de prevalencias de consumo, por ejemplo, de cocaína, de más del 4%, cuando la prevalencia media de consumo de cocaína en población general es del 2,1%. O sea que estamos hablando del doble de consumo entre estos chicos que en el conjunto de la población, incluso los adultos. Y claro, todo esto podría parecer que es la época que nos ha tocado vivir, pero tiene también posibilidades de analizarse desde otras perspectivas. Y, por ejemplo, nosotros le preguntamos a estos adolescentes sobre la permisividad de sus padres en relación al consumo de alcohol y de tabaco. Y de otras sustancias, pero en relación al consumo de alcohol y de tabaco. Y miren ustedes, aparentemente los padres piensan lo mismo que piensa el conjunto de la sociedad en relación a estas sustancias, porque mientras que el tabaco se ha ido desprestigiando como droga de socialización a lo largo del tiempo, y ahora mismo efectivamente hay una cultura que no solo respeta mayoritariamente las nuevas leyes, sino que además las impulsa, las apoya, e incluso en ocasiones se pide que se endurecen, pues con el tema del consumo de nuestros hijos ocurre algo parecido. Somos francamente permisivos en relación al consumo de alcohol, y no porque seamos permisivos respecto a todo, porque esos mismos padres son mucho menos permisivos respecto al consumo de tabaco. Es decir, el alcohol de alguna manera forma parte de las representaciones sociales de lo que se considera como normal y por tanto a lo que no es tan necesario prestarle una especial atención desde el punto de vista al menos del conocimiento de las situaciones, y no digo ya nada desde el punto de vista de la intervención. Y es que efectivamente el hecho de que estemos en un contexto con límites y normas, o el hecho de que estemos en un contexto donde lo que se impone es la voluntad directa del adolescente, sea desde una perspectiva de negligencia o sea desde cualquier otra perspectiva, tiene sus consecuencias. Fíjense, por ejemplo, la prevalencia de consumo de alcohol en función del número de veces que estos adolescentes salen de casa. Entre aquellos que salen de casa, perdón, me refiero por la noche, salidas nocturnas, salidas de marcha, no que salgan, que evidentemente han de salir, faltaría más. Y también han de salir de marcha, pero bajo determinados parámetros de control y con unos límites y normas claras. Pero bueno, simplemente por explicar de algún modo la gráfica, fíjense, por ejemplo, que la prevalencia de consumo de alcohol entre estudiantes de 14 a 18 años de edad, para los que no salen nunca por la noche, es del 15,4%.
para los que salen 2 noches a la semana es del 80,2%. Y para los que salen más de 4 noches a la semana del 75,7%, que es un poquito menor. Y aparte ya de la mera variabilidad biológica de la medida, a lo mejor es que cabe interpretar que es muy difícil estar de marcha todas las noches y todas las noches absolutamente cocido. Pero bueno, no quiero hacer interpretaciones más allá de lo que los propios datos muestran, que creo que muestran bastante la realidad. Y no solo si se sale mucho o poco, sino, por ejemplo, la hora de regreso a casa. La hora de regreso a casa es un predictor perfecto del tipo de consumo que se puede llegar a hacer. Hablamos siempre desde un punto de vista promedio, no podemos extrapolarlo a un individuo concreto. Pero fíjense cómo, tanto desde el punto de vista de la probabilidad o prevalencia de consumo de las distintas sustancias, como también en cuanto al orden, por decirlo de alguna manera, de prelación de las sustancias entre sí, hay una dinámica muy clara que consiste en que esa probabilidad que ya hemos visto de que se consuma cuando se sale por la noche es mayor para el alcohol entre aquellos que regresan antes de las 2 de la madrugada a casa. Porque a partir de las 2 de la madrugada no es que no se consuma alcohol, que se sigue consumiendo y en gran medida, sino que otras sustancias son todavía más prevalentes en términos de consumo. Hasta tal punto que entre aquellos que vuelven después de las 8 de la mañana a casa, los de ya la post-fiesta, por decirlo de alguna manera, la prevalencia del consumo de alcohol es la más baja de todas. Ahora, las prevalencias de consumo de otras sustancias, como puede ser cannabis, éxtasis, cocaína, etcétera, pues evidentemente son francamente preocupantes. ¿Podemos hacer o no podemos hacer? Podemos hacer, debemos hacer, yo creo que es un reto absolutamente lógico. Y yo no me voy a extender en esto porque, bueno, pues precisamente yo creo que IDEFREA es uno de las entidades que más han trabajado los aspectos relativos a los modelos parentales y por tanto ellos con mucho más criterio que yo podrían explicarlo. Además, no lo he puesto con esa intención. Simplemente lo he puesto desde la perspectiva de reflejar algo por lo que a veces se nos critica y por lo que, sin embargo, a veces se nos demanda acción, curiosamente, en esa especie de esquizofrenia con la que a veces llegan los mensajes a las administraciones. Y tiene que ver, efectivamente, con la necesidad de la implicación de los padres desde la perspectiva de esta problemática concreta. Yo no dudo, vamos, faltaría más, sería estúpido, y como padre evidentemente sería a lo mejor impresentable el que yo pudiera dudar de la buena voluntad de los padres desde la perspectiva de preservar lo mejor para sus hijos, tanto en el presente como para su futuro. Pero no todo el mundo nace sabiendo. No todo el mundo es capaz o ha recibido la información necesaria desde la perspectiva de los modelos de intervención y de preparación para estas eventualidades. Por supuesto que hay que hablar desde la perspectiva preventiva. A lo mejor no hay que hablar sobre drogas a un chico o una chica de 6 o de 7 años, pero a lo mejor sí, vamos, no a lo mejor, seguro. Hay que hablar sobre otra serie de valores y sobre otra serie de circunstancias que pueden efectivamente potenciar su personalidad y además van a tener una multifuncionalidad, entre otras cosas, para que en un futuro, gracias a que haya ganado credibilidad desde la perspectiva de su propia personalidad, pueda tomar sus propias decisiones. No voy a entrar en la descripción de los distintos modelos, pero sí en la necesidad de que desde una perspectiva educativa democrática se establezcan y se ayude a los padres a través de intervenciones como estas a establecer límites y normas, a que se sepa en todo caso cuáles son las cosas que están permitidas y cuáles no, cuáles son las consecuencias de contravenir esas normas y a partir de ahí que efectivamente se produzca bueno, pues ese espacio de asesoría y de proyección a través del cual los padres puedan efectivamente ejercer algo que estoy convencido de que están encantados de hacer, que es hacer de padres, hacer de padres con todas las consecuencias. Porque termino con esto. Una vez estábamos hablando desde la perspectiva de una hipotética ley sobre el consumo de alcohol en relación a la responsabilidad de los padres,
y en directo en un programa de radio, un periodista de primerísimo nivel de este país, cuando hablábamos del tema, me dijo, es que claro, ustedes desde la administración lo que realmente quieren hacer es colgarles la responsabilidad de lo que hacen los hijos menores a los padres. Y le contesté diciendo, ¿y es que usted duda de que eso es así? Porque por derecho natural, cuando hablamos de menores, cuando hablamos de una necesidad de protección y cuando hablamos de una singularidad del tratamiento legislativo y normativo de la situación del menor, es precisamente por eso. Porque se supone que la sociedad adulta y en primerísimo lugar los padres cuando están ahí son los que tutelan el desarrollo del menor y al mismo tiempo los que se responsabilizan de encaminarlo hacia una perspectiva de futuro solvente. Bueno, pues hay que explicar a veces estas cosas incluso a generadores de opinión en nuestro país. Yo sé que a ustedes no es en absoluto necesario que yo les convenza de esto que estoy diciendo y por eso lo mejor que puedo hacer es callarme y darle paso al resto de los ponentes. Así que lo hago, creo que la panorámica puede permitir efectivamente atisbar lugares y oportunidades, metodologías incluso, para la intervención familiar desde la perspectiva de la prevención. A eso es a lo que se dedica Feria. Bienvenido sea Feria y muchas gracias a todos ustedes por su atención.